Presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. Como siempre, el placer de recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV y por supuesto on demand en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Empresarios de Acá. Allí también se pueden suscribir y recibir, en la casilla de correo electrónico todas las semanas el programa. Hoy tenemos una edición muy especial porque vamos a hablar en el primer bloque con Agustín Iturralde, que es director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, porque recientemente se presentó el Índice de Vulnerabilidad Comercial y vamos a hablar un poquitito a propósito de qué se trata esto y de la importancia que tiene para el sector empresarial. Y además vamos a hablar con Virginia San Martín, que es presidenta de la Cooperativas Agrarias Federadas, CAF, y vamos a hablar a propósito de este sector, de estos rubros, cómo están hoy en la coyuntura actual de la economía. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, placa, y ya regresamos. Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudiodurand.uy. El diálogo con Agustín Iturralde, director académico del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias a usted por la invitación, es un gusto enorme. Bueno, Agustín, un gusto recibirte. CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. En principio, para brevemente posicionarnos de qué se trata. Bueno, el CED es un centro de estudios que está dedicado a la discusión y a la propuesta de políticas públicas. En otros países están mucho más acostumbrados a que haya organizaciones que tratan de participar del debate, de la discusión política, no desde lo partidario, sino con una perspectiva un poco más académica y basada en la evidencia. Pero no es una investigación pura como puede ser la de las universidades, sino una investigación, presentar informes, presentar estudios que traten de incidir en la discusión sobre políticas públicas y un poco en el rumbo hacia dónde debemos ir. Un poco este informe que estamos presentando trata de ser un aporte para la discusión sobre la inserción internacional de nuestro país, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde están yendo nuestros competidores, qué necesidades tienen nuestras empresas, de qué tipo de inserción. Bueno, ese es el objetivo de este informe, tratar de aportar información basada en evidencia para mejores políticas públicas, en este caso sobre la inserción internacional. Bien, el índice de vulnerabilidad comercial se realiza desde 2006, ¿no? No, el 2006 tenemos puesto el año base, esta es la segunda edición, se realiza desde el año pasado, del 2018. Bien, bueno, ¿y qué arrojan los últimos datos, ¿no? ¿Por qué Uruguay es vulnerable en algunas áreas comerciales? Ahí va, este índice a grosso modo lo que quiere tratar es de entender la calidad de la inserción internacional en nuestro país. Históricamente, cuando uno discutía sobre la inserción, discutía sobre la diversificación de mercados. Un país estaba bien insertado en la medida que tenía sus exportaciones divididas en muchos mercados, no estaban concentradas en uno solo. Los últimos años esa discusión se corrió desde la diversificación, que sigue siendo importante, hacia las preferencias. ¿Qué son las preferencias? Es el cómo exportamos. Está bien a dónde exportamos, pero también es muy importante el cómo. ¿Exportamos con algún tipo de preferencias? ¿Pagamos aranceles en nuestros destinos? ¿Tenemos algún tipo de trato preferencial? ¿O exportamos como quien dice, como cualquier hijo de vecino? Bueno, en este índice de vulnerabilidad comercial tratamos de entender cómo exporta Uruguay, qué nivel de preferencias tienen nuestras exportaciones en comparación con nosotros mismos en el pasado y en comparación con otros países que son comparables. Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Australia. En este caso son los 5 países que analizamos y vemos cómo evolucionó el acceso a destinos con preferencias en el tiempo y cómo evolucionó entre los distintos países la comparación. ¿Ahí por qué la selección de estos países? Y bueno, se tratan de países en Uruguay, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. En particular son países que hay una comparación muy vieja que se hace. Básicamente son países que se colonizaron en la misma época, se insertaron en la economía internacional en el mismo momento, produciendo el mismo tipo de bienes. Son países agroexportadores. Australia, Nueva Zelanda y Uruguay y Argentina estaban en el top 10 de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX. A principios del siglo XX los 4 países, los 2 de Oceanía y los 2 del Río de la Plata, éramos de los países más ricos del mundo. Pasado el siglo XX, los de Oceanía siguieron siéndolo y Uruguay y Argentina claramente cayeron muy lejos del top de los países más ricos. Creemos que en buena medida son los países que
de los países agroexportadores son países ricos, prósperos, pero agroexportadores. A diferencia de algunos países europeos o norteamericanos, que es más difícil la comparación, son un mejor modelo para Uruguay. Este tipo de países, en particular Nueva Zelanda, que es un país pequeño, de una población y unas dimensiones muy parecidas. Entonces creemos que bueno, son países que por sus características, no es un descubrimiento nuestro, es una comparación bastante vieja, tienen una cantidad de cosas en común que permiten una comparación más familiar. Bien, Agustín, una de las principales conclusiones del informe es que estamos estancados en materia de acuerdos comerciales, mientras algunos competidores están avanzando, es decir, estos países que tú recién me mencionaste. Puntualmente el informe, ¿qué datos arroja respecto a Uruguay? Puntualmente, esa es lo que tú comentabas, Tatiana, es la principal conclusión. Lo que nos dice de Uruguay es que nosotros evaluamos el acceso con preferencia en el 2006, en el 2007, 2017 y en el 2018, y lo que vemos es que Uruguay está absolutamente estancado e incluso tiene un leve deterioro. La vulnerabilidad comercial en el 2006 era 57 puntos, el año pasado había sido 59 puntos y este año nos dio 63 puntos. Cuanto mayor sea, más vulnerable es el país. ¿Por qué es esto? Básicamente porque cada vez son más significativos en nuestros mercados de exportación países con los que no tenemos ningún tipo de acuerdo. En particular China, claramente, cada vez somos más China dependientes, cada vez tienen una proporción más grande de nuestras exportaciones. Y bueno, mientras tanto, mientras Uruguay no logra en estos 10 años considerados, 12 años considerados, casi que el Mercosur y Uruguay no logró casi que ningún acuerdo significativo. Uruguay logró un TLC con México y hay un TLC del Mercosur con la India, es el único mercado más o menos significativo que... En ese mismo periodo, Australia, Nueva Zelanda y Chile hicieron muchísimos acuerdos muy significativos. En el caso de Australia es el más claro, que redujo su vulnerabilidad en estos 12 años, mismos 12 años, de 83% a 25%. Más de 50 puntos de reducción. Chile está con una vulnerabilidad este año de 11 puntos. 11 puntos quiere decir que el 89% de las exportaciones chilenas se hacen con acuerdos comerciales, se hacen con tratados preferenciales en los mercados de destino. Por ejemplo, sin aranceles. Sin aranceles es lo principal. Esto nos pone una desventaja grande. Nuestros productores, nuestros empresarios, nuestras empresas agroexportadoras, ahora vamos a tener aquí a gente de las cooperativas agrarias federales, que bueno, es claramente el principal rubro de exportación de bienes, el sector agroexportador en nuestro país. La lana y la carne uruguaya cuando llega a Chile paga aranceles del 12, del 15, del 20, dependiendo del tipo y más también, mientras que la lana neozelandesa paga 0. Esto hace que nuestras exportaciones sean mucho más volátiles a eventuales cambios de precios, a eventuales cambios en las condiciones externas, ante una guerra comercial. Ahora, si quieren comentar cómo incide la guerra comercial, pero la vulnerabilidad se trata de eso, es las exportaciones que se realizan sin preferencia, que pagan aranceles, son más vulnerables a caerse cuando cambie el tipo de cambio, cuando haya algo que cambie. Las que se hacen con preferencia son más sólidas, menos vulnerables. Bien, hacías referencia recién a un poco lo que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso, por ejemplo, para traducirlo para Uruguay, ¿no? ¿Cómo repercute? Y eso repercute, la vuelta este año es una incorporación que hicimos este año, Nicolás Albertoni, que es un poco el autor intelectual de este índice, es un uruguayo que está terminando su doctorado en California, especialista en relaciones internacionales. Hizo un análisis que él dice, bueno, ¿cuáles son los países que están involucrados en la guerra comercial de una u otra forma? Bueno, Estados Unidos es quien la inició, China, la Unión Europea, Canadá, Turquía, México, me está faltando algún otro, India. De todos esos países representan casi el 45% de nuestras exportaciones. Con el único que Uruguay tiene algún acuerdo de los países involucrados es con México. Eso quiere decir que solo México no puede tomar ninguna medida que nos afecte. El resto de los países, si en esta guerra comercial quieren tomar alguna medida unilateral que nos afecte a nosotros, y el sector agroexportador es de los sectores más afectados por la guerra comercial porque es un sector con muchos aranceles internacionalmente, si quieren tomar alguna medida estos países que nos afecte, Uruguay no puede presentar ningún tipo de queja. Solo con México tenemos un acuerdo que nos protege. En cambio, Chile, Nueva Zelanda, tienen acuerdos con China, con Estados Unidos, en algún caso con la Unión Europea, tienen con la gran mayoría de sus destinos, tienen acuerdos, lo cual los protege ante eventuales cosas que les caigan de costado, represalias que haya en la guerra comercial que los pueden afectar. Bueno, China no puede tomar medidas que afecten a Nueva Zelanda, porque estaría violando el acuerdo que tiene.
con nosotros no tenemos ningún tipo de protección. En otras palabras, tener una buena red de acuerdos actúa como un seguro ante la eventualidad de este tipo de guerras comerciales. Agustín, por ejemplo, en este sentido, el índice de vulnerabilidad comercial, ¿no? ¿Cuán vulnerable es nuestro país ante los competidores directos, ¿no? Por ejemplo, la producción de nuestros productos? Desde el punto de vista, por ejemplo, para los empresarios, para las empresas, ¿puede servir para toma de decisiones? ¿Qué se observa allí? Y sin duda, creo que desde el punto de vista empresarial, el otro día en la presentación del índice tuvimos unos cuantos empresarios que están muy interesados en el tema. Creo que es claro, no va a haber Uruguay desarrollado, no va a haber prosperidad, no va a haber salto de calidad si no tenemos un sector empresarial fuerte, pujante y potente. O sea, no hay economías ricas sin esto. Y en el caso de Uruguay, de nuestra escala, esas empresas para realmente dar el salto tienen que internacionalizarse. Las empresas, la escala de Uruguay no permite, es muy difícil pensar en empresas que no se internacionalicen y logren estos saltos. Pero sin acuerdos. Exactamente. Entender cómo han hecho Nueva Zelanda, Chile o Australia, creo que es una buena punta que lo tiene que entender el sector público, los hacedores de política, el gobierno, pero también los empresarios, que en muchos casos están reclamando más acuerdos, y en otros casos creo que también sirve para generar conciencia de cómo nuestras empresas, muchas veces el empresario no es consciente cómo estamos en desventaja, cómo ellos como empresarios están en desventaja contra empresarios de otros países, los empresarios del sector agroexportador muy claramente en este estudio, cómo están en desventaja contra empresarios de otros países del mundo que sí tienen buenas redes de acuerdo. Entonces creo que les sirve como un insumo de información para ser más conscientes de cuál es la situación, más conscientes de cómo se está desarrollando el mundo y bueno, y reclamar con más autoridad, muchachos, al gobierno y a los políticos. Nosotros queremos que Uruguay transite este camino, es posible, otros países lo han hecho. Ahora, estos reclamos sin duda que se están realizando por parte del empresariado uruguayo. Allí hablabas un poco de conciencia. Sería quizás muy tonto pensar de que autoridades del gobierno no son conscientes de estas necesidades. ¿Qué respuesta ustedes pueden dar desde el punto de vista de, por ejemplo, por qué no se han hecho? ¿No? Allí, ¿qué incide desde el punto de vista desde el gobierno que, digamos, no ha tomado en estos años y particularmente este gobierno que mantiene la línea del mismo partido hace justamente 12 años, bueno, un poco más en realidad, me refiero al informe, no ha tomado, digamos, partida a la hora de decir, bueno, hacemos más tratados, abrimos la cancha un poco? Y bueno, ahí creo que ya entramos en unas consideraciones más políticas. Creo que ahí pesa sin duda, bueno, la visión del mundo que tienen los distintos políticos. Legítimamente los partidos tienen una visión ideológica, eso pesa. Es justo decir que también el Mercosur, que fue pensado como una unión aduanera, eso quiere decir que los países se decidían a tener una política externa común y a relacionarse con el resto del mundo de forma conjunta, nos ha limitado en la posibilidad de hacer acuerdos, porque para hacer acuerdos precisamos el aval del resto del Mercosur, en particular de Brasil como el socio mayoritario, y creo que las trancas que nos pone el Mercosur, sumado al no convencimiento, creo que en el gobierno hoy conviven dos visiones, quizás más, pero dos visiones bien claras con estos temas. El canciller, el ministro Nino Noboa, que ha tenido un discurso mucho más claro y nítido de la necesidad de avanzar en este sentido, pero cuando se vienen los casos concretos, vimos lo que costó pasar un TLC con Chile, un TLC muy inofensivo con Chile, lo que costó que pasara por el plenario del Frente Amplio, etc. Entonces creo que entre los trancas del Mercosur y el no convencimiento del partido es que estamos en otro. Creo que necesitamos un convencimiento político mucho mayor para que la adhesión política pueda avanzar y pueda ir despejando las trabas que sin duda van a aparecer. Nadie dice que es un camino fácil. Por suerte hay una buena noticia, que parecería que estamos, la semana pasada se reunió el presidente Macri con el presidente Bolsonaro y parecería que se están convenciendo que el Mercosur tiene que ser un Mercosur mucho más abierto al mundo y eso es una buena noticia para Uruguay. Parecería que estamos en una coyuntura que va a facilitar un poco eso, pero si no hay decisión política real, no hay voluntad política real, no, de todos modos no, es muy difícil. Bien, vamos a seguir estos temas que sin duda hacen a la coyuntura empresarial y económica de nuestro país. Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes agradecer a quienes me acompañan, el look de Don Baez y de Carolina AB, el agradecimiento a Óptica Da Vinci, los productos de L'Oréal París, a Betel Spa, que siempre me cuidan, y los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Pausa y ya regresamos.
Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no. Pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escúchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, traigo la realidad. Pácata, 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 Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900 2290. Mazars, hacemos la diferencia. Bloque de Empresarios de Acá, vamos a un espacio que nos presenta Mazars Uruguay y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, como lo anunciamos al comienzo del programa, recibimos con mucho gusto a Virginia San Martín, que es presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas, CAF, y también es directora del establecimiento Las Cañas. Bueno, Virginia, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y un gusto. Bueno, Virginia, especialmente te trajimos desde Maldonado para esta nota, así que muchas gracias por estar aquí, porque sé que te dividís por tu actividad en venir a Montevideo en algunos días a la semana. Sí, normalmente estoy los lunes y los martes, que es cuando tenemos consejo y comité ejecutivo de cooperativas agrarias, pero bueno, el resto de la semana tengo mi familia en Maldonado y en San Carlos, que es el establecimiento, así que bueno, en realidad sí, paso viajando. Bien, bueno, Virginia, ¿de qué se trata el establecimiento Las Cañas? Bueno, ingeniera agrónoma de profesión, vinculada a lo que es la actividad en el agro, el campo, toda la vida, pero allí Las Cañas, ¿qué es? Bueno, en realidad Las Cañas es un establecimiento que viene de la época de mi tatarabuelo, pero en realidad se hace a cargo, mis abuelos se hacen cargo de ellos, y bueno, y luego esa fracción que está en la zona de sierras, en Las Cañas, y después... en Maldonado. En Maldonado, y tiene otra fracción que tenemos que es en la ruta 104, próximo a San Carlos, 8 kilómetros, que es donde yo me crié desde niña, que es una zona de lomadas con un poco más de potencial desde el punto de vista productivo. Bueno, cuando mi padre tenía 17 años, se hace cargo de la zona de próxima a San Carlos, y bueno, es una zona ahí en donde, bueno, se hizo mucha agricultura, desde soja, remolacha azucarera, después ya cuando mis padres se casan, que también mi madre vivía en una zona ahí cercana, y su familia venía de la horticultura, bueno, se establecen ahí en la ruta 104 y bueno, ponen tambo allá por el año 77, y bueno, y fuimos remitentes por más de 30 años a Conaprole. ¿Hoy también siguen la actividad como remitentes? No, lamentablemente en el 2011 resolvimos dejar la actividad más que nada por una situación de que era difícil crecer en escala por la zona, y sobre todo porque bueno, estábamos en una zona bastante marginal desde el punto de vista de los suelos, ¿no? Del potencial productivo, y eso hacía que bueno, la dificultad productiva con la rentabilidad, bueno, era dificultoso en ese momento, y bueno, se decidió después de mucho tiempo, muchos análisis, nosotros teníamos ganadería porque en la zona de sierra siempre se hizo ganadería ciclo completo, que se terminaban los animales también en la ruta 104, se deja el tambo y se termina y se decidió potenciar la invernada. Y eso es lo que hoy hacemos. Cría de vacunos se completa comprando lo que se necesita, y cría y engorde de vacunos se vende lo
lo gordo, y también se hace ciclo completo en ovinos, o sea, se crían ovinos y se hace cordero pesado, que ese fue mi primer negocio como empresaria, haciendo lo que es el traspaso generacional. Bien, lo hemos tratado, pero brevemente, para quien no recuerda, cordero pesado, Sí. para que lo puedas comentar para quienes no están en el tema. Bien, el cordero pesado es un producto diferente, es un cordero que tiene características distintas, es por protocolo, ¿no? Digo, es un cordero que tiene una edad de no más de 7 meses, que tiene, por ejemplo, un largo de mecha de entre 1 y 3 centímetros, una condición corporal determinada, que bueno, que tiene que ir con un sello de calidad, que en este caso nosotros trabajamos con Central Lanera Uruguaya, o sea que ese cordero, bueno, nosotros lo inscribimos, de hecho ahora es un periodo en que se están inscribiendo los corderos, lo inscribimos previamente, o sea, hay un compromiso por parte del productor donde lo inscribimos, y luego cuando ese cordero está pronto, está listo, se envía a frigorífico con las plantas a las plantas en donde la central tiene ya compromiso de enviarlo. Y bueno, realmente es el típico ejemplo donde el instrumento cooperativo vale, ¿no? Porque bueno, ahí es en ese camión donde van los corderos, es cuando vamos a veces productores, varios productores chicos, ¿no? Enviando nuestros lotes que completan un camión, y no es un productor, sino que somos varios. Yo siempre cuento que mi primer embarque, ya hace muchos años, fueron 29 corderos en un camión donde lleva más de 300. Entonces digo, bueno, o sea que íbamos varios productores en ese camión. La cooperativa, en este caso local, que en mi caso es Calima, que es de San Carlos, es la que se encarga junto con el promotor de hacer todo lo que es la logística de esos embarques. Y bueno, y creo que es lo bueno de ese servicio, que bueno, que luego le llega al productor el precio, ¿no? que final es el típico, cuando hablamos de lo que es la inserción del pequeño productor a la cadena. Bueno, ese es un ejemplo bien interesante. Esa es la dinámica, digamos, de las cooperativas en general, hoy por hoy, de poder, digamos, de alguna forma fomentar este tipo de coordinación en los negocios, ¿no? Alguna cooperación, vaya, si es interesante. Bueno, y a propósito que nos estamos incorporando en el tema, presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas, ¿no? Las CAF son una red de ¿cuántas cooperativas hoy por hoy asociadas? Exactamente, hoy son 20 cooperativas y una sociedad de fomento, que la verdad es un orgullo, porque bueno, quiere decir que esta sociedad de fomento está comprometida con los valores y los principios cooperativos. Y bueno, ¿allí qué diferencia hay con la sociedad de fomento? La sociedad de fomento básicamente en el origen, ¿no? Cuando fueron en el origen de su creación principalmente, y también tiene diferencias en lo que es, por ejemplo, los controles. Las cooperativas están auditadas por la Auditoría Interna de la Nación, y las sociedades de fomento tienen su propio control. O sea, hay diferencias en lo que... de organización. Sí, bien, son 20 cooperativas. ¿Cuántos productores asociados? Bien, los coproductores que pasan o que son socios son aproximadamente unos 10.000 productores. Quiere decir que uno de cada 3 o 4 productores del país hoy están relacionados con una de nuestras cooperativas. Y lo bueno de destacar es que estas cooperativas, si bien CAF tiene como gremial, este año cumple 35 años, las cooperativas que integran CAF son cooperativas ya consolidadas, cooperativas que tienen su trayectoria de muchos años. Por ejemplo, el 1 de junio cumplió 83 años con Aprole, una cooperativa que ya tiene una larga trayectoria, pero hay cooperativas que tienen 60, 80 años, las agrícolas como Calsal, Cadol, Calmer, todas las agrícolas del litoral, cooperativas ganaderas bueno, como las que estaba nombrando, la de Aiguá, la de Maldonado, la de Unión Rural de Flores, bueno, digamos que se nuclean de todo el país, de todo el ¿no? país, Bien. O sea, están
están diseminadas por todo el país. ¿Y de todos los rubros? Y de todos los rubros. No, están en la agricultura, las socias nuestras están en la agricultura, en la ganadería, están en la lechería, como te decía, en la fruticultura está Jumecal, que está en la zona de Melilla, que es una cooperativa que ha invertido mucho, ha innovado mucho, ha incorporado muchísima tecnología, es una cooperativa que realmente hoy es ejemplo exitoso en la innovación. Y después está una de las más jóvenes, es Copagran, pero tiene la característica de que tiene 15 años, que es la fusión de 11 cooperativas agrícolas, o sea que ahí hay mucho también o sea, hablamos de 20 cooperativas, pero dentro de Copagran hay una red también. Bien. Así que bueno, eso es CAF, esa es la red de CAF. Bien, bueno, vamos a hablar a propósito del sector y cómo están hoy posicionadas las cooperativas agrarias en Uruguay. El diálogo es con Virginia San Martín, que es justamente presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas y directora del establecimiento Las Cañas. Vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos. Dr. Diego Durán, 099-226-422, www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y les quiero hacer un comentario porque el próximo viernes, el 21 de junio, el ex embajador de Uruguay en Finlandia, el señor Pablo Sader, va a visitar el Colegio Cervantes y les va a explicar a los alumnos y docentes los motivos por los cuales dicho país, por los cuales Finlandia se encuentra a la vanguardia en educación. Vaya si lo comentamos muchas veces en lo que tiene que ver con la información en la prensa, y bueno, y esta es una oportunidad muy interesante en conocer por qué Finlandia es un ejemplo en educación. Este es un mensaje del Colegio Cervantes. Vamos a recibir este espacio que nos presenta Carley Andrioli y ya regresamos con la entrevista. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
El diálogo hoy es con Virginia San Martín, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, y estábamos hablando un poco a propósito de temas que ya hacen a las cooperativas agrarias en nuestro país. Hoy, ¿cuál es la situación de las cooperativas en lo que tiene que ver con la coyuntura económica? Bueno, la situación obviamente no escapa a lo que está sucediendo en el empresariado en general, ¿no? Las cooperativas, nuestras socias de CAF son empresas, por lo tanto están sintiendo la situación que existe en el empresariado nacional, ¿no? Son empresas nacionales, son empresas que trabajan en competencia con empresas que no son nacionales a veces y que, bueno, que lamentablemente también en muchas circunstancias tienen otros beneficios y que, bueno, que bastante hemos expuesto y bastante hemos conversado con el gobierno de estas situaciones. Nuestras empresas son empresas que, bueno, que también son, algunas son agroindustrias, en donde a la interna están sufriendo o están sintiendo los costos internos muy importantes, que, bueno, que eso están marcando mucho la rentabilidad de esas empresas y que, bueno, que no hace que los productores hoy estén, bueno, sintiendo lo mejor. Pero no todo es negativo. Yo veo que las empresas hoy están, eso no es menor, están haciendo todo lo posible y lo imposible para mantener, por ejemplo, sus plantillas en orden, de funcionarios estamos hablando, para tratar de mantener, de no tener que enviar la gente a seguro de paro, para no tener que tomar o realizar reestructuras importantes como vemos todos los días y escuchamos todos los días, lo cual son tristes noticias, ¿no? Porque realmente son tristes noticias. Las cooperativas están en sus localidades, como hablábamos, ya sean las ganaderas, las lácteas, las agrícolas, buscando soluciones para los productores, a través de la innovación, a través de los servicios al productor, llevándoles tecnología, tratando, porque así como CAF tiene que estar buscando alternativas permanentemente para las socias, o sea, para las cooperativas, golpeando en el gobierno, tratando de dialogar para buscar soluciones de ese tipo, bueno, las cooperativas tienen que estar lo más cerca posible al productor. Hay digamos, un buen diálogo con el gobierno, digo, en ese sentido, ¿se sienten escuchados? Porque, digo, uno puede plantear, ¿no? Hacer planteos, de repente recibir alguna respuesta por carta o... En fin, ¿cómo se sienten que son esos planteos escuchados? Porque una cuestión es plantearla y después el resultado, ¿no? Son dos cosas distintas. Diálogo siempre ha habido. De hecho, Cooperativas Agrarias Federadas es una gremial por definición y justo ahora que estamos en los 35 años hemos tratado de volver a lo que es la esencia de nuestra gremial y ha sido una gremial de propuesta, de diálogo. Diálogo ha habido con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. El tema es como tú decías, las respuestas, ¿no? La celeridad de las respuestas, por ejemplo. Se han hecho muchas propuestas, ahora recuerdo por ejemplo una propuesta que se hizo con un relevamiento muy importante que llevó mucho tiempo en lo que son las agroindustrias que tenemos nosotros como socias, como lo es Central Agraria Uruguaya, Jumecal, Conaprole y otras, en el tema energía. Hicimos una propuesta ya hace un año aproximadamente. ¿Sobre qué? Estaba la ministra Cose sobre el tema energía. Y las respuestas fueron realmente muy insostenible, o sea, no tienen, realmente no hubo respuesta, ¿no? Entonces, ante esa situación, cuando uno plantea propuestas serias, propuestas que tienen un sustento atrás bastante importante, un sustento técnico y teóricamente si sos cooperativa deberías o por lo menos lo que dice el gobierno, que debería ser apoyado porque así se concibe. Bueno, cuando sientes una negativa tan importante, bueno, esas cosas como que no pegan muy bien. ¿Hay un tema ideológico allí que separa?
No se sabe. En ese momento la ministra de turno decía que no se podía diferenciar, no se podía dar diferencia. Era por rebaja de precios de energía. De rebaja en el tema energético a las agroindustrias, porque bueno, el costo total daba un 17% en ese momento, y bueno, la ministra mantenía la idea de que no se podía hacer diferenciación. El hecho es que sí ha habido diferenciación después en otros sectores. Por ejemplo, creo que en las pymes o en las micropymes o algo así. Sí, hubo unos planes allí especiales. Que está bien, perfecto, pero bueno, nos por eso cuesta preguntaba creer, si consideraba que era un tema sí, ideológico, digamos, hacia el agro, por ejemplo. No sé, nos cuesta creer que a las agroindustrias que mueven la economía, que derraman sobre la economía, que ya se sabe los estudios lo que dicen, no se les dé, no se tengan en cuenta ciertas diferenciaciones en momentos difíciles, ¿no? Que nosotros lo que apostamos es a mejorar el dinamismo de todos los sectores para que haya mayor actividad, y esa mayor actividad se vea en la sociedad, nada más que eso. Bien, bueno, vaya, sí es interesante, y seguramente que sigamos evaluando, ¿no?, cómo vienen estas situaciones con las cooperativas agrarias. Finalmente, Virginia, en alguna nota por allí leí que, bueno, que tú considerabas que había familias que no transmiten de la misma manera lo que tiene que ver con el trabajar en el campo, ¿no? Con lo lindo y disfrutable que es trabajar en el campo. ¿Qué está pasando allí? Porque muchas veces hablamos sobre el tema de que, bueno, de la preocupación por la cual tienen muchos empresarios del agro en el mundo, en realidad, de que los jóvenes puedan tener una continuidad allí. Y no solo tratamos de quienes tienen una empresa familiar, sino también quienes se puedan incorporar, ¿no?, porque les gusta el campo. Allí, ¿tú qué observas? Bueno, por eso lo que veníamos hablando recién, o sea, nosotros necesitamos empresas que son, en este caso las cooperativas, que son nacionales, empresas pujantes, empresas que no estén en la latencia, ¿no? Que estén empresas que sean, que motiven a los jóvenes, que motiven la incorporación de nuevas tecnologías, de gente que en realidad sienta ganas de pertenecer a una cosa, ¿no?, a algo que puede ser una cooperativa. Y en este caso yo veo que la desmotivación a veces de las familias, ¿no?, de trabajar en el campo, por estas cosas que estábamos hablando, por la falta de repente de que los números no dan lo que deberían dar, bueno, hace que las familias, en vez de ver las cosas buenas, lo mucho que el campo nos da, las cosas, porque el campo nos da mucha calidad de vida, nos da cosas muy lindas, lindos momentos, y yo creo, bueno, es lo que yo le transmito a mis hijos, que tienen 12 años y 6 años, capaz que más allá de lo que vayan a hacer, no es eso, pero trato de motivarlos, de que también tienen cosas muy lindas del campo. Creo que a veces los padres incurrimos en eso de que mejor te vas a otra cosa que va a ser más rentable, pero va atado de que, bueno, de que si realmente los números no dan, para los mayores es difícil de repente estar motivando a las generaciones siguientes. Lo cual se hace como un círculo, ¿no? Un círculo que no tiene mucha salida, pero no está bueno, ¿no? Porque realmente el campo creo que tiene muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, sobre todo hoy en donde la tecnología tiene un campo de infinitas oportunidades, y bueno, y donde los chiquilines podrían, no es necesario hoy ser el niño criado en el campo de toda la vida para poder trabajar y aportar al campo lo mejor para poder ser parte de él. Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Por ahí vienen los desafíos. Bueno, vamos a seguir con estos temas. Ha sido una muy linda nota con Virginia San Martín, presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas y directora del establecimiento Las Cañas. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Te esperamos en otra oportunidad. No, por supuesto, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, y como siempre, estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Virginia. Yo los espero a ustedes el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV.
Presentó Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.